Listo, pues ya estamos en vivo. Bienvenidos todas, todos, todes a de Colega a Colega. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Por acá tenemos a Jimena Moreno de Calma Cáncer, quien hoy nos comparte un tema de mucha importancia y que estamos muy contentos de poder tenerla como invitada en Colega a Colega del mes de octubre. Entonces, Jime, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y pues para mí siempre es un placer hablar de este tema. Hice una presentación, entonces si me puedes dar permiso de compartir. Claro, adelante, ya tienes los accesos. Y pues, tú van interrumpiendo, las preguntas que te vayan surgiendo, me vas interrumpiendo. ¿Listo? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Pues me presento un poco brevemente para los que no me conocen. Soy Jimena Moreno, soy psicóloga clínica, estudié en la UNAM, en la Facultad de SEU. Tuve un entrenamiento posterior a mi licenciatura en neuropsicología y empecé a hacer rehabilitación neuropsicológica. Y posteriormente hago el posgrado en psicología. Cabe destacar que yo decidí estudiar psicología porque pasé por una experiencia de cáncer a los 24 años. Tuve cáncer en la lígula y en músculos faciales. Entonces, a raíz de mi propia experiencia, que ya tiene muchos años, no había toda la información que hay ahora, decido estudiar psicología y empezar a formarme para trabajar con esta población, con estos pacientes. Y en mi experiencia me di cuenta, yo ya era como paciente, había tomado terapia desde muy chavita, entonces cuando paso por esta experiencia, pues me doy cuenta de todo lo que a mí me había ayudado el haber trabajado en mí en psicoterapia para vivir un proceso tan difícil. Eso no quiere decir que lo hizo más fácil, pero bueno, sí tenía unas herramientas que otras personas que fui conociendo en el camino y me he ido formando en diferentes terapias que yo considero que pueden ser las más útiles para este proceso y se las voy a ir contando durante la plática, ¿no? Estas son algunas de las frases que llego a oír en el consultorio, ¿no? Dicen los pacientes: es impactante, devastador, amenaza tu vida, tu futuro, empiezas a contar tus días. Semana después de las cirugías empecé a experimentar ansiedad y miedo por el diagnóstico, miedo a morir, obsesión por el tiempo y la vida. Pensar en que mi cuerpo ahora es diferente, así como mi vida. Todo se vino abajo, ya no sé para dónde voy. Me duele ser una cara para mi familia, no quiero que sufran por mí. Y apenas ayer escuché él, es horrible, ¿qué me va a pasar? No puedo con esto. Entonces, son el tipo de verbalizaciones que llegamos a decir a los que estamos pasando por una situación así. Ay, espérame, que no me deja dar la siguiente. Ya. Y antes de empezar, me gustaría como subrayar esta parte, ¿no? A mí me hizo un cambio de percepción el día que entendí, ¿no? Me dio mucha perspectiva saber que el cáncer no es solo una enfermedad, ¿no? El cáncer es un conjunto de 100 enfermedades y las variantes de estas 100 enfermedades, de la característica que tienen en común es que sí tiene un crecimiento anormal de las células, ¿no? Pero decir cáncer es una palabra muy general. No hay que perder de vista que
cada proceso es único y individual y o sea, es una manera de referirse a muchos tipos de enfermedades, ¿no? Y el pronóstico depende de la edad del inicio de la enfermedad, el ciclo y el tipo, la región geográfica de donde seas, la genética de la enfermedad, las comorbilidades y el estadio al momento del diagnóstico. Y aquí me gustaría recalcar y el tratamiento. Porque llega a pasar que a veces queriendo o no queriendo, la persona puede recibir un diagnóstico y aquí el proceso psicológico tiene un papel muy importante porque de que recibes el diagnóstico o a te empiezas o decides iniciar tu tratamiento o a que los hospitales te dan acceso a este tratamiento o la salud o los sistemas de salud, pues puede pasar un largo tiempo y ya no, y va a ser otra variable que puede jugar en contra para el pronóstico de esta persona. Se hace una estratificación del cáncer en donde en general el tipo de cáncer se le pone un nombre y un apellido, se hace un análisis patológico para saber específicamente qué tipo de cáncer es y se localiza en un estadio. Hay estadio 1, 2, 3 y 4, que va desde estadio 1 es cuando el tumor mide apenas menos de 2 centímetros, no hay contaminación a los nódulos y no hay metástasis. El estadio 2 es cuando mide menos de 5 centímetros, puede haber invasión de nódulos, pero todavía no hay metástasis. Y el estadio 3 es cuando ya crece más de 5 centímetros, ya hay invasión de nódulos, puede tocar otras estructuras adyacentes al tumor y ya puede empezar a haber propagación, pero no hay metástasis, todavía está localizado. Y el último estadio es cuando ya hay todo lo anterior y metástasis, ¿no? Entonces es muy importante que cuando psicólogos y terapeutas sepamos esto para saber en qué grado de enfermedad está la persona. A ver, se me traba en... Ya. ¿Cuáles son las fases tras un diagnóstico de cáncer? Pues inicia desde el prediagnóstico, desde que empezamos a sentir que hay algo diferente en nuestro cuerpo, una bolita, hay algo que nos está diciendo que no está bien, ¿no? Nos sentimos distintas, cansadas, o algo pasa y ya empieza a haber reacciones emocionales ante este evento y tenemos miedo, ansiedad, negación. Después está la fase inicial, en donde ya puede ser el diagnóstico y pues entramos en estado de shock. Seguiría la fase intermedia, que es donde están los tratamientos, etcétera, y empezamos o sea, este es como un microciclo dentro de todas las fases que vamos a ver después. Hay malestar, ansiedad y miedo hasta llegar a una fase de adaptación en donde ya empezamos a encontrar mecanismos de afrontamiento que nos ayudan a irnos adaptando a este momento de la enfermedad en la que esté orientada la persona. Y aquí me gusta mencionar esta metáfora que es de una compañera en donde ella explica que para los pacientes con cáncer es como si hicieran su maleta y tuvieran planes de irse a Tulum y hacen su maleta y meten el bronceador y el bikini y el sombrero y los lentes de sol, se suben al avión y aterrizan en Alaska, ¿no? Donde no estás preparado para ir a ese terreno, donde no te esperabas que ibas a aterrizar, ¿no? Ahí,
y tú vas con ropa de playa, no llevas chamarra, no llevas tenis, no llevas calcetines y no estás lista para estar viviendo esa experiencia, ¿no? Y así se siente. O sea, se siente como es un estado totalmente nuevo que no has experimentado y que aparte de todo, tiene mucha valencia negativa. Es un proceso dinámico en donde das caminando, llegas a la aceptación o a la adaptación de ese nuevo proceso del diagnóstico y luego viene la cirugía. Das avanzando en ese proceso de aceptar la cirugía y luego vienen los tratamientos o empezaste por tratamientos y después cirugía, dependerá de cada caso, ¿no? Pero lo que es real es que se siente como que estás subiendo una escalera, llegas al final de la escalera y te caes hasta el principio, ¿no? Y es volver a empezar este proceso de adaptación o del tratamiento, vuelve a iniciar la subida de esa escalera y otra vez regresas. Cada vez que inicia un nuevo proceso del tratamiento, hay esta sensación de volver a empezar, sentir miedo, shock, negación, enojo, etcétera, etcétera. Y muchos pacientes lo expresan o no lo han llegado a expresar es como tener una fecha de caducidad. Ya tienes incrustada una fecha de caducidad, pero no sabes cuándo es esa fecha, ¿no? Entonces, pierdes totalmente la seguridad básica y la incertidumbre se eleva muchísimo porque empiezas a sentir que tienes los días contados o la vida contada, pero ni siquiera eso sabes, ¿no? No sabes cuándo va a ser ese momento o si va a ser o no va a ser. Entonces, aquí es donde es muy importante que sepamos que la psicología, pues es esta especialidad que ofrece soporte a pacientes y a todos los afectados por esta experiencia, como son los familiares, los amigos, los profesionales de la salud, y ayudarnos a manejar los cambios que se generan a lo largo de la enfermedad en diferentes niveles del sistema, ¿no? Desde el paciente, desde las emociones, los aspectos psicológicos, la familia, la relación entre el paciente y su equipo sanitario, la relación de la diada entre el paciente y el cuidador primario informal, que es esa persona que se encarga de cuidar al paciente, la relación entre toda la red de apoyo, la relación entre la red de apoyo y el contexto social o el contexto del paciente, etcétera, ¿no? Entonces, sería son múltiples las tareas y los objetivos que tendríamos nosotros, los psicólogos, al trabajar con una familia que está pasando por esta enfermedad. Y hay la madre de la psicología, que es Jeannie Holland, ella menciona que hay reacciones sucesivas en este trayecto de la enfermedad, ¿no? Y ella le llama que son las 5 Ds. La primera sería la muerte, ¿no? Desde que te dan el diagnóstico y desde que te dicen la palabra cáncer o es maligno, empieza a trabajar la mente y tú ya te estás enfrentando a la posibilidad, a una probable muerte. Independientemente del estadio en el que estés, ¿no? O sea, es inevitable como sentir. ¿Sí se ve en pantalla? ¿Te dice your screen is paused? Sí, sí se ve. Okay. Desde el inicio empiezas a lidiar con la posibilidad de la muerte, ¿no? Con la cercanía de la muerte. Después sería la D de dependencia,
en donde daría de paciente a paciente y de proceso a proceso, en qué momento empiezas a necesitar más ayuda. Hay pacientes que no desde el inicio empiezan a necesitar ayuda o son dependientes de los otros, pero también empieza a entrar esto en preocupación, ¿no? De hasta qué momento voy a poder valerme por mí misma, qué va a pasar, ¿qué voy a perder? Estoy perdiendo salud, estoy perdiendo vitalidad, pues ya perdí una parte de mi cuerpo, ¿cuánto más, no? Entonces empieza a jugar esta variable. Después viene la tercera D, que es de desfiguración, en donde empieza a haber desadaptación a los cambios corporales. La quimioterapia genera un cambio corporal que es transitorio, pero que es muy fuerte para la mayoría de los pacientes, que es la pérdida del cabello, ¿no? Entonces, ya desde ese primer momento, que es en una etapa temprana o de principio del tratamiento, empieza a haber esta desadaptación a estos cambios y puede haber mayores cambios ya permanentes como la mutilación de un miembro, la pérdida de una función corporal, etcétera, ¿no? La mastectomía, las sondas, o sea, todo esto va alterando tu cuerpo y hay un proceso muy importante que es la adaptación a la imagen y a la función, a las nuevas funciones corporales. La fuerza D es la disrupción o la interrupción, en donde empieza a haber una ruptura de las relaciones. Es muy común que cuando tienes un diagnóstico, tu entorno social se empieza como a reconfigurar. Te das cuenta de que cuentas con gente que ni siquiera sabías que estaban, o sea, pendientes de ti. Y otras que jurabas que estaban ahí presentes, se van, desaparecen, ¿no? Entonces, hay una interrupción en las relaciones sociales, pero también hay una interrupción en el área laboral, amorosa, afectiva, sexual, social. En muchas áreas de la vida hay interrupción. Y la última D es la incapacidad o disability, ¿no? En donde se empieza a desarrollar la incapacidad de desarrollar metas o de tener logros. Entonces, estos serían los 5 procesos generales, ¿no? De lo que pasa en el trayecto de la enfermedad. Y que, por supuesto, que atentan contra las necesidades básicas fisiológicas, pero también con las necesidades básicas emocionales, ¿no? O sea, empezamos a sentirnos rechazados, desconectados, que no somos autónomos, que ya no podemos hacer lo mismo de antes. La vida nos está poniendo un límite durísimo, en donde ya la vida no va a continuar como nosotros la teníamos proyectadas. Ya no está en control de nosotros hacia dónde tenemos que vaya nuestra vida. Empezamos a dejar de tener placer y disfrutar cosas que antes nos traían placer y disfrute. Y, por ejemplo, aquí pasa algo, ¿no? O sea, sobre aspectos como la comida, ¿no? Que generalmente es algo que a todos nos trae placer y disfrute, empieza a haber una sobrevigilancia por parte de los familiares, los médicos, e incluso el propio paciente de, no puedo comer esto no, esto no, esto no, esto tampoco, ¿no? Entonces eso genera mucho, pues mucho disconfort en las personas. ¿Y por qué pasa todo esto, no? Empezamos porque desde que escuchamos la palabra cáncer, empieza a haber una maraña de pensamientos y sensaciones, emociones dentro del paciente, activa todas las creencias que tenemos alrededor de esta enfermedad. El impacto emocional de esto es fuertísimo. No sabemos qué va a pasar, o sea, esta variable de la incertidumbre y de no tener el control de lo que le está pasando,
pues ocasiona una amenaza contundente a la vida, a la integridad física, a la identidad de la persona y empieza a generar dependencias, ¿no? Entonces, pues aquí, por eso es muy importante que, pues, con los psicólogos hagamos, o sea, generemos conciencia de que el cáncer son muchas enfermedades y que el destino no es igual para todos, ¿no? No es determinante o no es determinista tener este diagnóstico para pensar que nos vamos a morir ya prontamente por esta enfermedad, ¿no? Aquí cabe señalar que afortunadamente el cáncer es una enfermedad que se está aprendiendo a cronificar gracias a los avances de la medicina y de los tratamientos y de los de los protocolos, ¿no? Aunque también es importante saber que la pandemia pues le puso un freno, no, pues, o sea, sí a todo, pero sobre todo a la atención oportuna. Entonces estamos en una etapa que por pospandemia los cánceres se están identificando en unas etapas más avanzadas, porque mucha gente dejó de hacerse estudios y análisis y dejó de ir a sus citas de control por la pandemia. Y pues haciendo una división muy simplista de los tipos de afrontamiento, pues podríamos decir que hay dos tipos de afrontamiento. Un afrontamiento que es más tendiente hacia activo, que es alguien que está centrado en el problema, que va a compensar todos los déficits que está experimentando, pero el riesgo a lo mejor de estar centrado solamente en resolver, pues puede ser que empecemos a generar ansiedad o síntomas ansiosos, ¿no? Al contrario de una persona que es más, tiene afrontamientos más pasivos, en donde está centrado mucho en su experiencia interna, en la emoción, en lo que le pasa, que empieza a cuestionarse de y yo por qué a mí, y etcétera, y a lamentarse y empieza a evitar resolver o hacer el tratamiento que le toca hacer, pues el riesgo podría ser que este tratamiento no sea en un tiempo oportuno y te va a empezar a desarrollar síntomas con tendencia a la depresión, ¿no? O distintos. Y aquí abajo pues, pongo cuáles son las red flags en las reacciones de una persona que está pasando por este diagnóstico, ¿no? O sea, si alguna de las personas que ustedes conocen y empiezan a ver, que empiezan a amenazar a los doctores, a las enfermeras, incluso a su familia, está desesperada, que ya lleva muchas semanas en shock, que no reacciona, que su enojo o furia ya se prolongó durante muchos días y no fluctúa, que está incrédulo del diagnóstico y lo pone en duda y lo pone en duda, o te empieza a autoculpabilizar de esto me pasó porque se murió mi mamá y no me contenté con ella y no le pedí perdón y etcétera, etcétera, o colapsan y no tienen recursos para afrontar, en donde o empiezan a buscar doctores, ¿no? Una búsqueda imposible para llegar a alguien que le diga lo que ellos quieren escuchar, o empiezan a agredir a la gente alrededor, que son reacciones que hablan de que no está teniendo un afrontamiento adaptativo y es disfuncional. No así, las otras reacciones son totalmente normales y adaptativas, sería llorar, la negación en algunos momentos se sana, los deseos de calmar la ansiedad con lo que a la persona le haga bien también se vale, tener esperanzas realistas, manejar el humor, el sentido del humor, tener miedo es completamente normal y esperado y saludable, empezar a desplazar y empezar a buscar el significado de la experiencia.
¿no? No de la enfermedad, yo diría. Nace del significado de la enfermedad. Yo llevaría a las personas a cuál es el significado de la experiencia que estás teniendo. Y pues tenemos que saber que en esta población hay un alto porcentaje de, por lo menos un 53 al 40%, que es bastante, tienen al menos un problema de salud mental y un 13% de trastornos afectivos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que si esto no se resuelve de una manera favorable y empiezan a añadirse variables propias de la enfermedad adversa, ¿no? Como que la enfermedad no se controle, como que la enfermedad avance en vez de detenerse o eliminarse, pues podemos llegar a un lugar de sufrimiento muy intenso, ¿no? En donde ya empieza a haber ideación suicida, altos riesgos de cometer suicidio, o lo que se le llama deseos de adelantar la muerte, ¿no? De no, ya estoy invadido, ya no tiene sentido que yo viva, llegas a escuchar como ya no voy a ir a mis citas, yo ya me voy a quedar así, dejan de tomarse los medicamentos, dejan de comer, dejan de atenderse, buscando este deseo de adelantar la muerte, ¿no? Y si hay una intervención temprana en etapas tempranas del sufrimiento, podríamos pues, que la paciente o la persona no llegue a una sintomatología tan severa, y también se describe que ante los eventos médicos, desde un primer momento de la enfermedad, se puede empezar a desarrollar TEP, ¿no? Estrés postraumático debido a los eventos médicos, pero también debido a los pensamientos, ¿no? O sea, hay tanta ruina mental de me voy a morir, qué me va a pasar, ya no voy a ver a mis hijos, de como una retraumatización del propio paciente, de sus miedos. No sé. Y aquí hice un breve resumen, ¿no? De las fases de enfermedad. ¿Cuáles son las probables variables clínicas que podemos encontrar en esa fase? ¿Y cuáles son las intervenciones basadas en la evidencia que se recomiendan para tratar estas variables, ¿no? Entonces, en una fase prediagnóstica, pues podemos encontrar evitación, negación, procrastinación, etcétera, ¿no? En esta fase, pues ayuda mucho tener información accesible, confiable, psicoeducación, un buen manejo desde crisis, y que la persona empiece a resolver, ¿no? A averiguar qué es lo que está pasando. Después, en la fase de diagnóstico, pues hay mucha incertidumbre, miedo, ansiedad, distrés, y en el afrontamiento encontramos pues emociones muy intensas como el enojo, la tristeza, la furia, el sentimiento de injusticia, la sensación de imperfección, de inadecuación. Los pacientes empiezan a evitar o a dirigirse al problema. ¿Cuáles serían algunas de las intervenciones que pueden ser útiles en este momento? Sería pues la terapia cognitivo-conductual, terapias contextuales como la terapia de aceptación y compromiso, o la terapia focalizada en la compasión. En una etapa de tratamiento donde estamos pasando por cambios de vida, estrés, ansiedad, depresión, distrés, rumia intensa, trastorno de angustia o de ansiedad generalizada, los efectos secundarios de los medicamentos y los tratamientos también pueden sumar
ansiedad y depresión a lo que ya está viviendo la persona. Y en ese caso sería como las intervenciones anteriores, más hay un protocolo de la terapia dialéctica conductual para pacientes oncológicos que a mí me gusta mucho. Está para pacientes que tienen metástasis, pero todavía tienen una sobrevida de 6 meses. Hay un programa de intervención relativamente breve, es de 6 sesiones, que se llama HAN, y es una terapia de base psicodinámica, y está la terapia centrada en el sentido. En una fase de supervivencia, en donde está lo mismo de las fases anteriores, más la fatiga, una dismorfia, puede haber una dismorfia corporal, que no hay una buena adaptación a los cambios o a las mutilaciones o a la desfiguración, alteraciones en la identidad y las secuelas de los tratamientos. Y el miedo a la recurrencia, ¿no? El miedo a la recurrencia genera mucha ansiedad. Para esta fase se le sumaría el protocolo FOR, que es un protocolo que se especializa en trabajar el miedo a la recurrencia en pacientes supervivientes. Y ya para finalizar, en la última fase, que sería cuidados al final de vida, pues surge el miedo a la muerte, al dolor, depender de otros, el dolor anticipado, pérdida de la autonomía y o la dignidad, crisis existenciales y espirituales. A ti yo le sumaría, ¿no? O sea, a un buen acompañamiento al final de la vida por psicólogos paliativistas. El protocolo de dignidad es un protocolo también muy breve de 2 a 3 sesiones, en donde se trabaja con el paciente como un cierre de vida, y es muy bonito porque es un cuestionario de preguntas. De este cuestionario se genera un documento que se le da quedar como legado del paciente a sus familiares. El paciente decide en qué momento se le va a entregar este documento a los familiares. Puede ser que él en vida se los entregue o que él decida que se les entregue una vez que él ya haya fallecido. Aquí no lo puse, pero por ejemplo en Estados Unidos se empiezan a trabajar estas terapias con psicodélicos con psilocibina para perder el miedo a la muerte, ¿no? Aquí en México la verdad es que todavía no es algo que esté muy difundido, pero empiezan a haber psiquiatras que están haciendo este tipo de intervenciones. Y pues haciendo como una escena, ¿no? De qué es lo que pasa en una persona que está viviendo por este proceso, pues podríamos, o sea, basándonos en este mapa del modelo evolutivo extendido que lo usa la terapia basada en procesos, nos damos cuenta que en todas las áreas, en todos los procesos hay alteraciones, ¿no? O sea, que todo está dirigido eh, a salvar la vida, subsistir, a los miedos, a la angustia. Hay una pérdida de motivación muy grande. El contexto se afecta, la conducta, el estado biofisiológico, o sea, empieza a haber alteraciones y se mueven todas las áreas de la persona tras pasar este diagnóstico, ¿no? ¿Y de qué se trata, no? ¿De qué se trataría hacer una intervención? Pues la intención sería generar una voz bondadosa hacia sí misma o hacia sí mismo, ¿no? Ir de la vergüenza. A veces los pacientes vivimos una enfermedad o en general como algo que genera mucha vergüenza o imperfección. Ir de la vergüenza a la aceptación,
ir de la rendición, ¿no? De ya no quiero hacer nada, a la compasión. Y la compasión implica tener el coraje de hacer lo que sea necesario para tener un poco, o sea, la vida o la calidad de vida que queremos tener, ¿no? Y ir de la fragilidad a la vulnerabilidad. O sea, no dejarnos de ser vulnerables. Una vez que tienes este diagnóstico, hay una vulnerabilidad recurrente. Cada vez que te vas a hacer tus estudios, vuelves a sentir esta vulnerabilidad. Yo el año que entra y este año cumplo 20 años de sobrevida. El viernes me toca mi cita de control y de nuevo vuelvo a experimentar un poco de miedo, ¿no? De incertidumbre. O cada vez que hay un síntoma físico que se parece a los síntomas físicos que tuve cuando estuve enferma, se me vuelve a activar el miedo a la recurrencia, ¿no? Entonces, es un trabajo cíclico que una vez que inicias y te eres paciente, tienes que estar trabajando y trabajando y trabajando, y que muchas veces es muy difícil hacerlo solo. Entonces, sí necesitaríamos como mucha educación para que a lo largo de la vida los pacientes puedan ir conteniendo estas crisis cíclicas, ¿no? Y pues la manera o sea, todas las áreas que yo procuro trabajar con mis pacientes, ¿no? Es generar compasión hacia sí mismos, pero también generar una agencia en donde el paciente sea partícipe de su proceso de sanación o de curación, ¿no? Salir de este estado de pasividad, sí de vulnerabilidad, pero no de victimismo, que nos ayude a tener una mejor calidad de vida, un buen afrontamiento y una mejor toma de decisiones a lo largo de todas las fases de la enfermedad, ¿no? Lograr mantener una buena regulación emocional y un buen control de estrés, porque eso va a hacer con la ayuda de trabajar las creencias, la resiliencia que la persona ya haya desarrollado durante su historia de vida, ¿no? Pasada, para que la persona pueda aceptar esta situación con los bemoles que se implica, ¿no? Y que no importa o sea, puede estar en una crisis, puede estar en tristeza, pero que eso no impida dar el siguiente paso para lograr resolver el conflicto de ese momento. Y pues bueno, un poco como ideas finales, ¿no? Para los psicólogos de Nepraxis, pues a mí me gustaría como que generemos una fuerza en común para que trabajemos el estigma de cáncer, ¿no? Este estigma de que el cáncer es igual a muerte, y que me parece muy injusto, ¿no? Que solo la enfermedad cáncer cargue con este estigma y que no pasa en otro tipo de enfermedades, ¿no? Y no necesariamente es así, o sea, si es una enfermedad que necesita atención pronta, oportuna, activación, que te comprometas con tu proceso, pero no necesariamente eso quiere decir que ya te vas a morir ya, ni siquiera puede ser que si es una etapa temprana y lo tienes de una manera temprana, incluso si no es una etapa avanzada y los tratamientos funcionan, pues tu sobrevida puede ser bastante extendida y después sería trabajar con la calidad de vida de las personas, ¿no? También los invitaría a que no resistamos al positivismo tóxico, ¿no? Que cuando alguien nos está compartiendo su malestar, su tristeza, sus miedos, nos mordamos la lengua antes de decirle, tú vas a poder, échale ganas, vas a ver, eres una guerrera, puedes poner esto y más, etcétera, etcétera.
Lo que necesita la persona que está expresando su sufrimiento es alguien que se quede ahí al lado, ¿no? Y que tal vez no diga nada y tal vez decirle en ese caso, no sé qué decirte, o siento, o sea, que escuche sufrir y mi sentimiento es tal, ¿no? Eso es mejor ante la propia angustia, ante la posibilidad, nos angustia a nosotros como personas acompañantes o terapeutas y que queramos animar a la persona con palabras superfluas que muchas veces las invalidan, los invalidan y los hacen enojar. Y la siguiente vez que necesiten de alguien, no van a contar a nadie, a esa persona de la cual se sintieron invalidadas, ¿no? También nos invitaría a hacer una adecuada identificación de variables de riesgo y que generemos redes de apoyo validantes, ¿no? O sea, si sabemos que esa persona por historia a lo mejor ha tenido ya episodios depresivos o ansiosos o ideaciones autolíticas, etcétera, este, ayudemos a que esa persona sea bien analizada por los profesionales de salud adecuados y le ayudemos a generar redes de apoyo validantes al paciente y al familiar, ¿no? No solamente a la persona, porque igual es importante el paciente que el cuidador. Y el cuidador primario informal necesita también tener sus propias redes de apoyo. Y así, algo pues, muy importante es como oponernos a este lenguaje bélico que como sociedad hacemos en relación al cáncer, ¿no? O sea, eres una guerrera, la batalla y la lucha contra el cáncer, venció el cáncer. O sea, entiendo que se genera una sensación tal vez de fuerza y poder, ¿no? Pero por otro lado, el paciente que está experimentando la enfermedad en su propio cuerpo puede generar emociones también ambivalentes, porque ¿cómo voy a querer atacar algo que yo que está viviendo adentro de mí, ¿no? Que es parte de mi biología en ese momento. Entonces, lo valiente aquí sería intentar afrontar el cáncer desde la compasión, desde la valentía, pero no desde el ataque y la contrarrespuesta de agresión a una enfermedad que es parte del proceso biológico de vida. Y que si empezamos a vivir las enfermedades, pues eso, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo que responde a leyes físicas y naturales y que a veces más pronto de lo que nos gustaría empieza a mostrar signos de desajuste biológico, ¿no? Pero pues es, es el costo de estar vivos y de tener un cuerpo que vive en esta naturaleza, que es parte de la naturaleza. Y por último, que analicemos a los pacientes y a psicólogos especializados en el tema, ¿no? Yo cuando pasé por este proceso, yo continué con mi psicoanalista de toda la vida, que si bien me ayudó en muchas cosas, porque ya me había ayudado antes de la enfermedad, pero en detalles muy puntuales, pero muy importantes, el abordaje que a lo mejor ella hizo, o entiendo que también pudo haberle provocado en ella cierta angustia, no fue lo mejor, ¿no? Entonces, como incluso la implicación que tenemos como terapeutas con nuestros pacientes a la hora de que son diagnosticados nos puede generar en contra. Entonces, que seamos como muy autoobservadores de si tú como terapeuta de esa persona que está pasando por ese proceso, puedes manejar la activación o el sufrimiento que está viviendo, la angustia que está viviendo,
la persona. Y pues nada, es todo. Muchas gracias. Estos son mis datos. Pueden encontrarnos a Niña en Equipo en la página web de Alma Cáncer. El año que entra vamos a empezar a hacer intervenciones grupales sistemáticamente ya. Entonces, me ayudaría mucho que compartan la página, las redes sociales, para que más gente sepa que aquí hay un lugar en donde puedan atenderse. Muchas gracias, Jime, por esta información. Quisiera abrir este espacio para si alguien tiene dudas, pueda hacerlo. De igual manera, por último, a mí como tema extra me gustaría preguntarte si tienes como algún tipo de bibliografía importante o podrías mencionarnos dos autores que consideres importantes que podrían dar un parteaguas o que podrían ayudar a entender a las familias cómo es que funciona el tema y acercarlos un poco de una manera más compasiva. Para los familiares, hay, no, es que depende de la fase en la que está la persona, pero los familiares, hay un libro que a mí me gusta mucho, que independientemente de la religión, se llama, suena duro el nombre, pero es de los libros más hermosos que yo he leído. Se llama Las 5 indicaciones de la muerte. Ese libro lo escribió un monje zen que tiene un hospicio en... Este lo estoy buscando. Tiene un hospicio en San Francisco. Entonces, de la experiencia de acompañar a miles y miles de personas, les voy a compartir la pantalla, hizo este libro en donde saca 5 indicaciones que para él ha observado que tiene la muerte para las personas. Es este, ¿ya lo ven? Sí. Okay. Entonces, es un libro que ayuda, o sea, que es uno muy compasivo, que en momentos tan difíciles como puede ser el final de vida, pero no necesariamente en el final de vida, o sea, en momentos críticos, cuando tenemos estos acercamientos con la probable muerte o la muerte cercana, es un libro que cada hoja es oro, o sea, cada hoja que vas leyendo, te va trayendo sabiduría que te va ayudando a que tengas un afrontamiento más sabio y saludable para ti y para los otros. Pues, este libro me parece increíble. Hay otra autora, es ella, que es Ginny Holland, que es investigadora, y ella también tiene un libro en español, en donde es como también muy claro y te ayuda mucho como psicoeducar, ¿no? Entonces, a ella yo la recomendaría para, para los pacientes y los familiares. Hay un libro que se llama La cara humana del cáncer, y para psicólogos también. Y para terapeutas, pues también, o sea, que nosotros están como muy actualizados. Actualmente en México, el doctor Oscar Galindo, que está en el INCAN, está haciendo muchísima investigación y generando mucha información confiable. Incluso en redes sociales, él y su equipo están haciendo continuamente webinars que los ponen en la página del INCAN, en el Facebook, y tienen mucha información muy acertada. Entonces sería él y pues, creo que con esos 3 tienen. Muchas gracias, Jime. Y por acá tenemos otra pregunta. Dicen, ¿qué es lo que has visto que impacta más o de manera positiva
que impacta más de manera positiva a las personas que están atravesando por este diagnóstico? Ujú. Como onda Wendy. Pues yo diría, Wendy, que las conexiones afectivas, los vínculos sociales y puede sonar a cliché, pero la verdad es que el amor sí mueve montañas, ¿no? Y creo que encontrar como esos vínculos tan significativos de la persona, eso puede impactar positivamente en los pacientes y en los familiares hacia con el paciente. Y cuando no lo hay, pues también sería como pues, las motivaciones que tiene la persona, ¿no? O sea, ¿qué le gusta? ¿Cuáles son sus valores de vida? Y trabajar desde los valores de la propia persona. Y dentro de los valores, pues están sus relaciones afectivas. Eso sería como, o sea, una vez detectando eso de una manera muy profunda, puede impactar muy, muy intensamente a los pacientes y beneficiarlos en el proceso. Muchas gracias. Por acá, ¿alguien más tiene alguna duda? Dice, pueden que sí, totalmente, que muchas gracias. Gracias a ti. ¿Y alguien más tiene alguna duda o quisiera compartir algo? Pues bueno, creo que ha sido todo. Y querida Jime, pues agradecer tu tiempo, agradecer también el que nos abrieras este espacio el día de hoy y nos compartieras esta información, porque sin duda es información muy valiosa, que no nada más al equipo de terapeutas que conforman la comunidad y los espacios serán de utilidad, sino también para otras personas que se están acercando y que están viviendo estas situaciones hoy en día, ¿no? Entonces, es un acercamiento muy desde lo amoroso y desde un poco lo informativo, y agradecemos muchísimo el que pudieras compartirlo con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues, gracias por estar aquí escuchando. Y por último, Jimé, recuérdanos tus redes sociales para que te sigan. Mi red social en Facebook, Instagram y YouTube es Alma Cáncer y la página web es www.almacancer.com. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jimé, y muchas gracias a todos los que se unieron el día de hoy a la charla. Nos vemos en el siguiente de Colega a Colega. Gracias, bonita tarde.